Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva y le agradecemos como siempre pues el honor que nos hace de poder vernos y de que pueda compartir con nosotros. Seguimos en nuestra misma línea de estar por Guatemala, tratando de llevarle a usted que nos escucha, que nos mira, pues esa opinión importante de nuestros invitados que nos va a ayudar a formar nuestro propio criterio y poder como buenos ciudadanos contribuir cada vez más a Guatemala, porque mientras seamos más informados, cuanto que mejor. Hoy vamos a tocar un tema que muchas veces nos preocupa, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes en las mañanas o a través de las redes o en la prensa, pues siempre estamos temerosos de que aparezca aquella noticia que dice hoy anuncian bloqueos en 25 puntos a nivel de Guatemala. ¿Y qué es lo que piensa usted cuando eso sucede? Dice, otra vez seguimos con estos problemas, seguimos con esta conflictividad, ¿por qué no podemos hacer nuestro trabajo en paz? Y es esa sensación de que en Guatemala existe una problemática grande, como que pareciera que persistimos en un enfrentamiento continuo y ese de aquel del cual nosotros quisiéramos que se fuera resolviendo. Hoy mi invitado es el doctor Rocael Cardona, él es director de la Comisión Presidencial para el Diálogo. Doctor, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctora Redondo, gracias a Acción Positiva por esta oportunidad de poder platicar con los guatemaltecos acerca de uno de los problemas que aquejan al país, como es la conflictividad social, la conflictividad socioambiental, y poder abordarlo y dar a conocer qué es lo que hemos hecho y qué habría que hacer hacia el futuro, ¿verdad?, para prevenir la conflictividad. Muchas gracias, doctor. A veces el título suena así grande y dice, pues mire, la Comisión Presidencial del Diálogo. Pero sí, ¿por qué no nos explica usted qué es esta comisión, cómo se organiza y cómo funciona? Bueno, la Comisión Presidencial de Diálogo es una entidad que el presidente Jimmy Morales le ha dado toda la importancia del caso, porque si bien existía como un acuerdo gubernativo desde el 2014, en el acuerdo 125-2014, es hasta la mitad del año pasado que la comisión se instala como tal. Está integrada por el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría de Planificación Económica, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Es una comisión que tiene que ver con toda la conflictividad. Hay otros ministerios que no están en la comisión, pero que también se ven afectados por los conflictos, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Trabajo, Salud, Educación. Entonces, la comisión es realmente una entidad sumamente importante y que anteriormente, a lo largo de todos los gobiernos anteriores, desde el gobierno de Alfonso Portillo, que instaló la UPRECO, y sucesivas entidades que hubo, ninguna había tenido una estructura, un funcionamiento personal, recursos, y puedo decir con mucho orgullo también de que me he dado la tarea de institucionalizar a la comisión y hoy pues tenemos nuestras sedes regionales en los principales departamentos y podemos dar cuentas también de muchos conflictos que hemos atendido, algunos los hemos resuelto, otros están en proceso y es algo necesario porque quiero recordar aquí la frase de un sociólogo brasileño, Francisco Beaufort, que el año 1992, refiriéndose a la democracia en América Latina, él calificó a las democracias como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, como democracias jóvenes y como democracias que en su nacimiento ya traían el conflicto. Entonces, en efecto, ¿verdad? Guatemala por su historia, por sus condiciones económicas, sociales, étnicas, por su geografía, inclusive, Guatemala pues es un país con muchos conflictos. No debiera ser así, es nuestro deseo, ¿verdad? Pero, sin embargo, es uno de los países más conflictivos, lamentablemente, pero precisamente con voluntad política, con equipo interinstitucional, multidisciplinario, con coordinación de las instituciones del Estado y con la sociedad civil,
porque quiero decirle que muchos conflictos se han resuelto por la participación de la sociedad civil. Lo que es fundamental. Solo para aclarar un poquito, lo que usted me menciona ahora es que esta integración de la comisión en este momento es nueva. Es nueva. ¿Cómo se manejaba previamente, digamos, esta parte de la conflictividad? Porque según recuerdo, diferentes reportes hablan de más de 1.800 conflictos, digamos, vivos, reconocidos, definidos, ¿no? Sí. Pero antes existían comisionados presidenciales. Existían dos figuras. Estructura. ¿Cómo dos figuras existieron. Una fue la UPRECO en tiempo de Alfonso Portillo, Unidad de Prevención de Conflictos, que no tenía una liderazgo específico, sino que era un grupo de instituciones en donde estaba la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Posteriormente existió el Sistema Nacional de Diálogo, que era un sistema que operaba con distintas entidades, pero que no tenía un presupuesto propio, sino que en un momento dado, creo que fue en el gobierno de Álvaro Colón, el Ministerio de Gobernación creó una partida en la Unidad de Prevención de Conflictos, en el tercer viceministerio. Y entonces desde ahí se pagaba a los distintos profesionales y no había una figura de un comisionado con puesto concreto, sino que era como un consultor. Nosotros cuando tomamos posesión de la entidad nos damos a la tarea de institucionalizarla y de que tenga su propio presupuesto. Recientemente la Dirección Técnica del Presupuesto y el Servicio Civil ya han, digamos, aprobado la estructura de la comisión y la hemos ya institucionalizado en los territorios. Prácticamente cuando usted menciona quienes integran esta comisión, pues están todos los ministerios que están muy relacionados con los temas. Los conflictos, sí. Pues hablamos de minería, hablamos de agricultura, pues educación, conflictos ambientales. Ambientales, que es donde más surgen estos conflictos. Sí. ¿Ustedes buscan los conflictos o les llegan solitos? ¿Cómo detectan ustedes cuál? Sabemos que ahorita, por ejemplo, casos como el Estor, lo que está pasando allá en Tajumulco, en San Mateo. ¿Cómo manejan tantas crisis? Porque hay 1.800 más, muchas más. Sí. ¿Cómo se enfoca? ¿Por las la dos cosas? Cuéntenos un poquito. Las dos cosas. Yo aprendí en Washington en un curso que un gobierno para tener éxito tiene que tener iniciativa, ¿verdad? Entonces nosotros, es una característica de nuestra gestión, buscamos los conflictos, además de que nos llegan los conflictos. Pero, por ejemplo, este conflicto Ixiguán-Tajumulco, que lleva 83 años, 10 meses. Ese conflicto había estado ahí. Un conflicto devastador desde el punto de vista psicológico, social, de la niñez, etcétera. Y bueno, tomamos la decisión, vamos al conflicto, pues, y nos fuimos a San Marcos. Somos la única entidad que sin guardaespaldas entró a las comunidades, a los municipios, hicimos asambleas en las dos cabeceras, en las aldeas, recorrimos el territorio, hicimos un levantamiento del territorio, analizamos su historia en los archivos, etcétera, etcétera, y en un lapso de 14 meses de trabajo, el conflicto está a punto de ser resuelto. Es una manera de ir. Digamos, en San Mateo y Ixtatán igual, fuimos a abrir la municipalidad y le quiero contar esta anécdota porque es importante. Yo entré acompañado con 1,000 personas y la corporación municipal. Pasamos a desayunar a la aldea Buleg y nos fuimos a la tarea de abrir la municipalidad que tenía 3 meses de estar cerrada. Cuando entramos al pueblo, me temblaban las piernas, pero era por una bajada que había. Muy inclinado. Muy inclinado. Nos encontramos con 8,000 opositores, ¿verdad? Llevábamos 1,000, pero ahí había 1,000 opositores, 8,000 opositores. Y en esas condiciones armamos el diálogo y logramos abrir la municipalidad. Porque ahí el problema, doctor, es que pudiera generarse violencia mismo en eso. Hubo momentos de mucha tensión.
como hubo también el caso de Chihuahua-Tajumulco, momentos en que uno se siente con la vida en un hilo, por decirlo así. Pero el hecho de buscar los conflictos es una política de Estado, ¿verdad? Es decir, porque si nos conformamos solo con que nos vengan los conflictos, es una manera muy pasiva del Estado de atender los problemas. Entonces lo hemos hecho de doble vía, doctor. Hemos buscado los conflictos. En Petén, por ejemplo, ayer estuve en la línea fronteriza con el estado de Campeche, ¿verdad? Y la tercera visita que hacemos ahí para un conflicto de una población desplazada y que tiene que ver con áreas protegidas, que son conflictos bastante complejos, pues esa ha sido la metodología. Y al buscar los conflictos nos encontramos con algo agradable, y es que el país tiene muchos liderazgos locales que debidamente, digamos, tratados y concertados, juegan un papel importante en la resolución de los conflictos. Y le quiero poner varios ejemplos. En el caso de Ixchuán-Tajumulco, ya había en el Consejo Departamental de Desarrollo, donde confluyen todos los sectores, una comisión de atención y prevención de los conflictos, liderada por Esperanza López de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, ahí en San Marcos. Los dos consejos municipales con experiencia y con una gran voluntad. Yo le diría que sin ese papel clave del alcalde Ismael Ramos de Tajumulco, del alcalde David López de Chihuahua, de los presidentes Cocode, de los alcaldes auxiliares, de toda la red, digamos, de actores locales que hay ahí, no hubiera sido posible. O sea, al final lo que quiero decir, y lo he dicho en otras oportunidades, en las condiciones en que vive nuestro país, el Estado tiene que ser modesto y no pretender ser el todólogo que va a resolver las cosas. Y sobre todo, doctor, considerando lo que se señala tanto de que el Estado es muy débil, porque pues dentro de esa discusión del Estado fallido o no, pues pero siempre hemos sabido que hay debilidad de presencia del Estado. Total. Que muchas veces la población dice, mire, no hay policía, y si hay policía, pues a veces la rechazan, la atacan, le queman los vehículos, sí. Y prácticamente es una situación muy confusa. Sí. Incluso esa misma riqueza que nosotros tenemos de diferentes etnias, diferentes idiomas, también hace a veces difícil la comunicación. Totalmente. Cuando ustedes llegan, ¿cómo logran? Usted mencionaba, pues obviamente los consejos de desarrollo, los alcaldes, ese papel tan importante que ellos juegan, pero no hay momentos en los cuales también hay otros factores, por ejemplo en Tajumulco, en San Mateo, todos estos asuntos relacionados con la narcoactividad, con la violencia, sí. Etcétera, ¿cómo entran en juego en esta resolución de conflictos? Bueno, yo pienso que hablando de la debilidad del Estado, yo le agrego algo más grave todavía, es el rechazo al Estado, que no debería ser, porque el Estado en su concepto teórico es una comunidad política, es una comunidad de territorio y es una comunidad de convivencia, ¿verdad? Entonces es preocupante que haya rechazo al Estado. Y es muy frecuente, doctor. Sí, es muy frecuente, porque entonces eso significa que no hemos construido Estado-nación, ¿verdad? Porque el alma del Estado es la nación, y la nación es el sentido de pertenencia y de compartir, digamos, un destino común. Entonces las áreas transfronterizas son de las más débiles. Fíjese que en ese territorio fronterizo donde está Tajumulco y la parte norte de San Marcos hay 28 pasos ciegos. El Estado para hacer una aduana en todos esos lugares se tarda mucho tiempo. Y eso a la larga tiene un efecto económico devastador para el país. ¿Por qué razón? Porque los mexicanos, si son Estado, tienen una economía estructurada y nos hacen creer, siempre cuando hay un acto protocolario, México nos hace creer que nos toma muy en cuenta. En parte es cierto, pero lo que pasa es que a la larga la economía mexicana nos gana. Entonces, en materia, por ejemplo, de la amapola, que se ha hablado tanto en los últimos meses,
El amapolero de San Marcos es el que menos gana porque vende la materia prima. Claro. El que más gana es el que va a procesar la amapola. Y el que más gana es el que la revende el en su que la destino revende, final. en su destino final. Entonces, digamos, aunque se ha hablado mucho sobre el tema, en términos concretos de economía, digamos, de la población, es cierto, vivían mejor sembrando amapola, ¿verdad? Pero el Estado nunca llegó anteriormente a decirles, miren, cuáles son las potencialidades, como existía antes el sector público agrícola, que lo desmantelaron de un plumazo a finales del siglo pasado, que Carlos Arana Osorio tiene un mérito en la historia porque siendo un presidente que tenía de planificación a Guerrero Rosenthal, él creó el sector público agrícola, entonces el Estado tenía una presencia en los territorios, había investigación, capacitación, búsqueda de mercados, pero al quedar los territorios huérfanos de Estado, la gente busca la manera de sobrevivir. Claro, porque ellos necesitan tener un ingreso, necesitan salir adelante. Hablábamos con usted antes de llegar a la Cámara que pues el verdadero preventivo es el desarrollo económico. El desarrollo Sin económico. ese desarrollo económico, pues ¿qué hace esta gente si no tiene de dónde verdaderamente comer? Obviamente cuando hay todos estos conflictos, por ejemplo, y hay los famosos paros, doctor, el impacto económico que esto produce en el movimiento diario del país es muy grande. Así es. Hablábamos con usted, por ejemplo, el tema del transporte pesado. Sí. Porque cuando hablamos de prevenir, decimos, mire, bueno, ahorita los señores del transporte pesado están tranquilos, pero a lo mejor mañana aparece otra vez. ¿Cómo van ustedes visualizando esos potenciales problemas? Pongamos el caso del transporte pesado, digamos que está medio resuelto, pero ahí está. Así es. ¿En qué punto estamos ahí? Usted me hablaba de, mire, ahí se perdieron más de 600 millones de quetzales. Y eso es permanente en ese paro, ¿verdad? Sí. Yo le agradezco que hablemos de ese punto, solo me permite cerrar Tajumulco de Chihuahua porque es importante el tema de los límites, el tema de las fuentes de agua y el tema de la propiedad de la tierra. Esos son tres temas que están en el conflicto de esos dos municipios y cuyo pecado original es el acuerdo gubernativo de 1933 de Jorge Ubico que no le delimitó territorio a Chihuahua. Y en la solución del conflicto ya hay un acta del 25 de octubre en donde Tajumulco, que es el dueño de las dos fincas, le va a otorgar a Ixchihuán su título de propiedad y con eso se resuelve de por vida el tema de la propiedad de la tierra en el caso de Ixchihuán. Entonces, quería cerrar ese punto y en eso estamos y va a haber una iniciativa de ley. En cuanto al transporte pesado. Porque ese problema, antes de terminar de cerrarlo, se repite en otros municipios probablemente. Fíjese que Guatemala tiene un estado fallido desde el concepto clásico básico de Estado. El concepto básico de Estado es ordenamiento. Ordenamiento del territorio, ordenamiento jurídico, ordenamiento de sus pueblos, ciudades, aldeas, caseríos, todo eso lo dejó Jorge Ubico. Y desde entonces no hubo muchos avances en ese sentido. No hubo actualizaciones, no hubo... Ajá, entonces son temas que están, digamos, muy presentes en la conflictividad. Claro, que se repite. Bueno, pues vamos al transporte pesado. El transporte pesado, mire, realmente el transporte en la economía mundial tiene que ver con el justo a tiempo. O sea, el producto si no llega a tiempo al puerto, el barco se va y se pierde mucho dinero. En ese sentido, el transporte pesado en Guatemala no ha sido estudiado desde ese aspecto tan importante, porque si un tráiler no pasó en Villanueva, la mercadería que trae ya va a llegar tarde al puerto. Con el agravante de que todo el transporte pesado, por la falta de un anillo periférico en la metropolitana, tiene que pasar por la capital. Entonces, en el cálculo que se hizo con la gremial de transporte pesado y con los trabajadores, se detectó que el paro que ocurrió tuvo un costo mínimo de 660 millones de quetzales. Antes del 17 de enero circuló
una cuestión de esas de las redes sociales donde el secretario amenazaba con otro paro, que iba a ser el 17. Y fíjese, con algo tan sencillo contribuimos a que ese conflicto esté ahorita detenido. Una llamada de teléfono a Ronnie Mendoza. Y él dijo, mire, con el hecho de que ustedes me han llamado, yo me siento apoyado, voy a hablar, etcétera. Total es de que el transporte pesado actualmente está en una mesa de diálogo. Le hemos ahorrado al país otros 660 millones como mínimo. Qué bueno. Y logramos que las municipalidades implicadas, que son Guatemala, Villanueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, Misco, Palín y Escuintla, se hiciera un grupo de trabajo. Yo quiero reconocer a la municipalidad de Escuintla, por ejemplo, que mandó a habilitar un terreno del Ministerio de Comunicaciones que está ahí, para que se convierta en un estacionamiento de tráiler. Igual en Amatitlán se identificaron terrenos, en la salida del Salvador, se me olvidó mencionar que la salida del Salvador también tiene problema, etcétera. Entonces estamos en ese proceso, se han identificado más o menos 5 terrenos en donde se pueden montar negocios rentables, porque fíjese que en Tecumumán, por ejemplo, donde hay un estacionamiento municipal, pagan 10 quetzales por día y son 500 trailers. Claro, es que es un ingreso que puede generar. Entonces, estas modificaciones a las leyes municipales y ver que el conflicto, y esto quiero también contarle, que todo conflicto tiene más de 2 actores. Tiene muchos actores. El transporte pesado tiene a los empresarios, porque si no hay transporte no manda. Tiene a los propios los dueños de los trailers. Tiene a los pilotos de los trailers. Tiene a las corporaciones municipales. Tiene a la Policía Municipal de Tránsito. Las navieras también. Las navieras, de los puertos. Claro. O sea, son conflictos bastante complejos en cuanto a los actores que participan y en cuanto a el tipo de manejo que hay que dar de la alerta temprana de los conflictos. Nosotros estamos trabajando con un instrumento que se llama SART, Sistema de Alerta y Respuesta Temprana. Porque si no hay respuesta temprana, el conflicto puede crecer o puede escalar. Claro, puede minimizarse si se maneja bien desde el principio, o puede ser una bola de nieve que sea o puede ser mayor, una bola de nieve. Ahora, como hablábamos de 1.800 reconocidos y muchísimos más que no, sí. ¿Cómo está la capacidad de la comisión que usted dirige para detectar todo esto, verdad? Porque obviamente, como usted dice, mire, esto requiere respuestas inmediatas. Pues conflicto en el Estor, conflicto en Tajumulco, conflicto en San Rafael, acá. Eso requiere una atención bastante importante. ¿Están ustedes en esa capacidad de respuesta en relación al presupuesto que tienen asignado, en relación al personal que está trabajando en esas áreas? Porque todos los días vemos nosotros por todos lados diferentes geográficamente que hay conflictos, doctor. Así es. Mire, yo pienso que lo que nos ayuda es que hay una división de competencias y del trabajo entre las instituciones. Le voy a poner un ejemplo. Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas está llevando a cabo consultas que previenen conflictos en Nevaja y Cotzal por una resolución de la Corte de Constitucionalidad. O sea, ellos son los que coordinan mesas de diálogo multiétnicas y multiinstitucionales en esos municipios. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales también tiene su estructura para atender determinados conflictos, específicamente en los conflictos socioambientales. La parte hidroeléctrica, esos son etcétera. conflictos bastante complicados también, ¿verdad? En energía, donde confluyen Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Ambiente, hay 4 tipos de conflictos. Están los conflictos por generación hidroeléctrica o por la generación con diésel, ¿verdad? Ahí tenemos las hidroeléctricas, que hay un no a las hidroeléctricas en casi todo el país, pero es por razones de diseño legal
de los proyectos. Sobre eso podríamos hablar, pero ahorita solo le menciono, están estos de generación, están los conflictos por los precios de la energía eléctrica, están los conflictos por el transporte de la energía eléctrica, claro, y están los conflictos por la distribución. Entonces, la institucionalidad tiene varios actores que atienden los conflictos. El propio Ministerio de Gobernación tiene un tercer viceministerio que se llama Unidad de Prevención de la Violencia. Está una entidad que se encarga de los conflictos más numerosos, que son los conflictos agrarios. En los conflictos agrarios tenemos distintos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, regularización de la tierra. Como el registro de la propiedad se quedó en dos entidades, a pesar de que la Constitución de la República, en su artículo 230, dice que cada departamento debe tener su registro de la propiedad. Entonces, como es tan difícil hacer los trámites, muchos campesinos solo tienen derechos de posesión. Y es una serie interminable, doctor. Mire, por ahí me están haciendo señas que dicen que en la televisión el tiempo se va muy rápido y desafortunadamente ya hemos ido caminando. Usted nos ha dado una muy buena visualización pues, de la problemática y de lo que están ustedes haciendo. ¿Cuál sería el mensaje más importante que usted quisiera que le quedara a mi auditorio esta noche, doctor? Bueno, en primer lugar, también terminar diciéndole que tenemos una institucionalidad extendida en el país con todas estas instituciones, incluida la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que nos permite atender estos conflictos y que la mayoría son conflictos agrarios y que la Comisión atiende 40 conflictos de alto impacto. El mensaje fundamental es que tenemos que participar todos en informarnos de los conflictos y apoyar soluciones alternativas a los conflictos. Y en particular la prevención. Y la prevención pues es una tarea nacional y la mejor prevención de los conflictos es un desarrollo incluyente, equitativo, territorialmente sustentable, en recursos, real, ¿verdad, doctor? Y lo que nos lleva a repensar la necesidad de un acuerdo nacional incluyente de todos los actores para que de manera conjunta prevengamos esa conflictividad que tanto desgaste le causa al país. Doctor, muchísimas gracias. Hoy nos vamos a tener que ir, pero yo creo que pues reiterando ese mensaje del doctor, lo importante acá es de que los conflictos los enfrentemos como guatemaltecos, veamos que somos una unión, que no estamos unos contra los otros, sino que enfrentamos problemáticas comunes. Creo que si encontramos ese camino, pues vamos a salir adelante. Lo que queremos es construir una nación y no enfrentarnos fratricidamente entre todos los guatemaltecos. Doctor, nos vamos a tener que ir. Muchísimas gracias a ustedes por tan importante programa y la oportunidad que me ha dado. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.